Quiero que presten atención a un videíto que quiero que veamos. Este es el mes de septiembre, así que estamos en vísperas de primavera, casi que estamos llegando a la primavera, el 21 de septiembre. ¿Cuántos sienten alegría cuando viene la primavera? ¿Ah? Todo empieza a florecer, los amores empiezan a surgir, los ojos empiezan a brillar, ¿verdad? La gente se va quitando ropa, entonces se siente más liviano. ¿Ah? Qué lindo, qué lindo. Pero no solamente es el mes de la primavera donde el Señor sigue obrando en nosotros y dándonos esas nuevas fuerzas, amén, sino que también es el mes que celebramos como creyentes, el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Luego, alcánzame mi Biblia, no sé si la dejé en el auto. Es el mes de la Biblia. ¿Me la alcanzaron? A mi Biblia. ¿Cuánto tiene una Biblia? Yo tengo una Biblia en mi auto, pero la tengo. Ahí les voy a mostrar. Pero este es el mes de la Biblia. ¿Amén? Mirá al que tiene al lado. Si le tenés una Biblia de papel, una Biblia, si no tenés que comprar un ejemplar, la mejor adquisición. A ver, levante la mano las Biblias. Gloria a Dios. Hoy la chica del proyector me decía, pastor, saquemos el proyector, no pongamos más Biblia. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, no era tan así, pero... A ver, levanten la mano los que tienen Biblia. La Biblia. Muy bien, muy bien. Un 10%, 15%. ¿Llegaremos a un 100 en este mes? El desafío de este mes es solo hoy vamos a poner el proyector, pero todo el mes no vamos a poner el proyector donde pasamos los versículos. Esperamos terminar fin de septiembre todos con Biblia. Amén. Que venga, si vienes en colectivo te traes la Biblia pentecostal. Es la grande. Tenía como 19 años, fui a predicar a una iglesia y entonces fui a predicar con una Biblia chiquitita, que le dicen la Biblia evangelística o del evangelista. Que la usa siempre Marcos Witt cuando canta, y me había comprado la de Marcos Witt, chiquitita así, y fui a predicar y un pastor me dijo, no hermano, no se avergüence del evangelio, y me trajo una 3 veces más grande que esta. Esta es la Biblia, me dijo, era un gringo, esta es la Biblia, ¿no? De pasta dura, gigante, y cuando estaba orando por la gente, le decía, recibe, y le daba un bibliazo en la cabeza, y todo. Uno no sabía si era el golpe de la Biblia de 10 kilos que tenía o el poder del Espíritu Santo. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es regla infalible de fe y de conducta para nuestros alumnos de doctrina. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. A ver, los hermanos que están en doctrina, regla infalible de fe y de conducta. Vamos a ver un video sobre la Biblia y preste mucha atención. Decir al que tenés al lado, no me distraigas, porque si me distraigo en un momento el video no entiendo nada, ¿sí? Y si se distraen entre adolescentes, entre preadolescentes, les vamos a pedir que alguien se siente en el medio o que los cambien de lugar. Pero la idea es que podamos recibir estos 40 minutos la palabra. ¿Amén? Esto podría sorprenderte, pero hay muchas más copias de los manuscritos bíblicos consistentes que las que hay para cualquiera de las obras de los autores clásicos como Platón, Aristóteles y Sócrates. Muchos podrían argumentar que la Biblia está llena de errores y que las copias que han llegado hasta nosotros no son confiables y que han sido manipuladas. Pero piensa en lo siguiente. Los manuscritos más antiguos de los cuales se toma la base para la traducción a todos los idiomas no son los documentos inspirados, son copias de estos documentos. Y es probable que al copiarlos se hayan insertado errores. Pero, hablando textualmente, solo en promedio una milésima parte de la Biblia tiene alguna variación textual en las copias. Esto significa que la Biblia como un todo es textualmente pura en un 99.5%. Aún más, hay suficiente abundancia de copias que han sido descubiertas por medio de la arqueología. Así, la Biblia puede ser reconstruida casi con un 100% de exactitud. No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tanta riqueza ni de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. La arqueología es una ciencia muy dinámica y una y otra vez los descubrimientos arqueológicos han verificado la exactitud de las referencias históricas
y culturales de la Biblia. Podríamos decir que cuanto más cavan los arqueólogos, más confirman la Biblia. El hecho de que se hayan encontrado muchas ciudades y lugares geográficos que la Biblia menciona es simplemente evidencia adicional de que la Biblia describe localizaciones reales que pueden ser verificadas. Esto significa que por lo menos la Biblia refleja con bastante precisión muchas de las locaciones y ciudades de tiempos antiguos. Existen cientos de ciudades bíblicas que han sido verificadas en excavaciones arqueológicas. Es importante tener en cuenta que la arqueología del Cercano Oriente ha demostrado la confiabilidad histórica y geográfica de la Biblia en muchas áreas importantes. Pensemos en los escritores. La Biblia fue escrita por personas que presenciaron los eventos que describen. Muchos de ellos fueron perseguidos y martirizados, pero por paradójico que sea, nunca cambiaron su historia. Lo que todos nos preguntamos hoy es, ¿alguien estaría dispuesto a morir por una mentira? No es una evidencia moderada de las Escrituras que hayan sido selladas por la sangre de tantos testigos, especialmente cuando reflexionamos que murieron para rendir testimonio de la fe con un celo firme y constante, aunque sobrio hacia Dios. Pensemos por un momento en la historia de la humanidad. Hay muchas referencias en las fuentes no bíblicas que señalan a los eventos descritos en la Biblia. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, menciona a Juan el Bautista, a Herodes, Santiago, Ananías y a Jesús en sus escritos históricos. Tácito, un historiador romano del primer siglo, menciona a Jesús, el Cristo, en sus escritos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia del segundo siglo, menciona a Cristo en una de sus cartas. Lucian, un escritor retórico griego del segundo siglo, menciona a Jesús en una de sus obras. El historiador judío Josefo nació en el año 37 después de Cristo. Proporciona material de fondo indispensable para el estudiante de la historia bíblica. En este material nos encontramos con muchas figuras bien conocidas de las Escrituras. Algunos de los escritos proporcionan comentarios directos sobre las referencias del Nuevo Testamento. ¿Cómo haces que muchos autores de diferentes tiempos, de variadas profesiones, que hablan idiomas distintos y que tienen diferentes niveles intelectuales, se pongan de acuerdo para escribir sobre el mismo tema? La Biblia contiene 66 libros escritos durante más de 1500 años por 40 escritores diferentes, pero cuenta una gran historia. La gran historia del plan de salvación de Dios que conduce hasta Jesucristo. Esto es realmente asombroso y completamente verificable. Hay una gran variedad de autores y temas humanos en la Biblia, sin embargo, detrás de estos hay un solo autor divino con un solo tema unificador. ¿En qué tienen armonía el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es interesante porque hay más de 300 profecías específicas en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La profecía cumplida es una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. Si nos detenemos a observar las probabilidades matemáticas de que las profecías se puedan cumplir y que efectivamente se cumplieron, encontramos rápidamente que existe un diseño, un propósito y una mano que guió la escritura de la Biblia. La dimensión misma del mero cumplimiento de la profecía de las Escrituras del Antiguo Testamento debería ser suficiente para convencer a cualquiera de que estamos tratando con una pieza de literatura sobrenatural. Dios mismo ha plantado dentro de las Escrituras una consistencia que da testimonio de que esta es su palabra. ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? La iglesia primitiva tenía estándares extremadamente altos para que los libros se considerasen auténticos y por lo tanto se incluyeran en la Biblia. Un libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien en su círculo inmediato. Tenía que ajustarse a la fe cristiana básica y tenía que ser de uso generalizado entre muchas iglesias. Este fue un proceso cuidadoso del pueblo de Dios en muchos lugares diferentes, llegando a reconocer lo que otros creyentes en otros lugares consideraron verdad. Estos escritos fueron verdaderamente la palabra de Dios.
¿Qué pensaban otros a través de la historia sobre la Biblia? Existen miles de testimonios de personajes de la historia que reconocieron el origen divino de las Escrituras. La mayoría de los líderes y pensadores más grandes de la historia han afirmado la verdad y el impacto de la Biblia. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Si no fuera por la Biblia, no podríamos saber lo correcto y lo incorrecto. Hasta los más escépticos deben reconocer el profundo impacto que ha tenido la Biblia en la formación de nuestra sociedad. La Biblia ha tenido una influencia en las leyes, el arte, la ética, la música y la literatura de la civilización más que cualquier otro libro en la historia. ¿Puedes pensar en un escrito que incluso se le acerque? El cristianismo, como se establece en la Biblia, es responsable de un número desproporcionadamente grande de los avances de la humanidad en la historia de la civilización, en educación, medicina, derecho, bellas artes, los derechos humanos e incluso en las ciencias naturales. ¿Cómo podemos explicar que Dios a través de la Biblia haya cambiado a millones de personas a través de la historia y alrededor de todo el mundo? Desde San Agustín a Martín Lutero, Johann Sebastian Bach, Blas Pascal o C.S. Lewis, e innumerables hombres y mujeres y niños de la vida cotidiana. Las palabras de este libro han transformado vidas de manera inequívoca y para siempre. Como nos han enseñado masas de cristianos sin nombre a lo largo de los siglos, la Biblia es el lugar más confiable para encontrar la clave de una vida de amor y buenas obras. Antes de finalizar, es importante conocer un detalle que, así como es completamente central, es realmente sorprendente. El cambio de los discípulos luego de la resurrección de Jesús. ¿Qué evento tan grande haría que un grupo de hombres del vulgo pasen de ser personas comunes, simples y miedosas a extraordinarios y valientes hombres de Dios? ¿Cuál fue el detonante que haría que este grupo conmoviera posteriormente los cimientos de un imperio con su mensaje? La Biblia nos dice que los discípulos no tenían la suficiente agudeza espiritual para entender la naturaleza del reino de Dios y, como consecuencia, en su mayoría, eran teológicamente nacionalistas. Había división entre ellos, había rivalidad por quién sería el mayor de todos. Su condición emocional después de la muerte de Jesús fue de temor y depresión. Si vamos entonces al libro de los Hechos, luego de la resurrección, vemos un cambio que es inusual desde el punto de vista de la actitud y conducta. De ser nacionalistas pasaron a ser proclamadores del Evangelio. El libro de los Hechos narra que tenían un corazón y un alma. Lucas narra en Hechos que buscaban el bien del otro y no el suyo propio. Pasaron del temor a ser hombres que no podían callar lo que habían visto y oído. Qué impresionante el giro de 180 grados de estos hombres. Lo más interesante es que en la narrativa bíblica este cambio es observado en ellos luego de la resurrección del Mesías esperado. Un cambio tan radical en este grupo demandaría educación y tiempo. Josh McDowell hace una pregunta en uno de sus libros. ¿Quién moriría por una mentira? Y es cierto, ¿hasta qué punto estarían dispuestos los discípulos a entregar sus vidas por una causa fallida o falsa? Así que únicamente hay una respuesta razonable a todas las preguntas que surgen al considerar la vida de los discípulos. Lograron ver cumplida la promesa de Jesús cuando dijo, y al tercer día me levantaré. ¿Y para ti, qué es la Biblia? Gloria a Dios. Vale la pena pensar este mes sobre la Biblia. Después les comparto el link para que lo sigan viendo más detenidamente. Inclina tu cabeza. Dile, Señor, gracias por tu palabra, que es fuente de inspiración y de vida. Gracias por dejarnos las Escrituras y guardarlas perfectamente a través de toda la historia para que nosotros sigamos teniendo tus palabras y que las podamos leer y las podamos escuchar y también deseemos vivirlas. Gracias, Señor, por tu palabra, por las Escrituras bíblicas,
porque ellas nos hablan de ti, nos enseñan de ti. Todo lo que sabemos, creemos, hacemos, no viene, Señor, por una experiencia mística, personal, sino que viene, oh Dios, por las Escrituras, oh Dios, por tu palabra que nos van enseñando cómo descubrirte, cómo descubrirnos, cómo aprender a conocerte, a hacer tu voluntad y a llegar al cielo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendicen, nos instruyen, nos alientan. Te rogamos, oh Dios, que podamos seguir comprendiéndola también esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero tratar de ser breve. Tratar, dije, ¿no? Un saludo para todos. Quiero que vamos ahí a la palabra del Señor, al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Tenemos un versículo que gran parte de los hermanos han memorizado. Pero antes de ir a Timoteo, vamos a Segunda de Pedro 1, porque quiero seguir con este tema que vimos en el video que se expuso, sobre la necesidad de conocer y de entender la palabra de Dios, de tener la Biblia, de conocer la palabra de Dios. Porque a veces lo que conocemos de Dios es a través de predicaciones, de enseñanzas de personas, de comentarios, y aunque muchas de ellas son verdaderas, perdemos a veces el sentido más puro de ir directamente a la fuente. Una de las cosas que uno aprende al investigar es sobre las fuentes primarias, es conocer lo más puro, lo más de primera mano, lo que podemos entender, lo que podemos descubrir en cualquier investigación. La Biblia es lo más puro que tenemos los cristianos. El pastor se puede equivocar, el hermano que nos está enseñando puede tal vez no entender o no expresar correctamente con las palabras, que a veces son tan culturales o tan entendibles para uno mismo, y se puede tal vez no explicarla bien, pero la palabra de Dios, dice Primera de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como Segunda de Pedro, sí, 1:19. ¿Lo tienen? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que un día lleguemos al cielo, mientras estemos en la tierra, dice el apóstol Pedro, tenemos nosotros la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Donde hay oscuridad hay inseguridad, donde hay oscuridad hay temor, hay golpes, heridas, tristeza, dolor. Pero cuando se prende la luz, cuando se levanta una antorcha en medio de esa oscuridad, la oscuridad que viven algunas personas con sus sentimientos, ¿es la voluntad de Dios esto que estoy viviendo? Levantan la antorcha y el Señor a través de las Escrituras le muestra cuál es la vida que esto que estoy escogiendo, esta manera con la que estoy viviendo, haciendo negocios, es lo que Dios quiere. Y ahí está la antorcha que alumbra los lugares oscuros. Estas emociones que estoy teniendo, estas situaciones, ¿serán las correctas? Y ahí está la antorcha que se levanta y que alumbra los lugares ¿qué? Oscuros. Los lugares oscuros de nuestro corazón. Las confusiones, las situaciones que podemos enfrentar cada uno frente a la vida, frente a un duelo, frente a una separación o nuevos proyectos, nuevos comienzos, tanto buenos como malos. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Esta palabra o este versículo implícitamente habla sobre aquellos que buscan un consejo, que necesitan consejo, que tienen la humildad para recibir un consejo. Entonces a veces escuchamos consejos de personas que a nuestro parecer tienen experiencia, o amigos de nuestra propiedad, como le pasó al rey Roboam, ¿no? Escuchó a los jóvenes y se olvidó el consejo de los ancianos. ¿Y cuántas personas buscan consejos a través de la internet, a través de gurús, de brujos, de espiritistas, o de simplemente alguien que trata de vivir la vida así? Pero aquí dice el versículo que recién leímos, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Es decir, que tenemos el consejo más directo, más puro y más perfecto, que es la palabra de Dios.
Si la Biblia, como recién vimos en el video, es la palabra de Dios, con tantas evidencias, tan estudiada, observada con lupa cada letra, cada palabra, y es un libro totalmente extraordinario, de un periodo de más de 1500 años, puedes decir, bueno, es la palabra de Dios. Y si son las palabras de Dios donde Él es perfecto, ¿por qué yo no leo las palabras de Dios? Si alguien te mandara una carta de amor y estás enamorada, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Leerías la carta y leerías un pedacito de la carta? ¿O leerías toda la carta? ¿No? ¿Cuántos han estado enamorados? ¿Cuántos fueron del tiempo de las cartas? ¿No? Del tiempo de las cartas. Hoy el día de los 144 caracteres, 140, ¿no? Caracteres. Bueno, pero uno los lee todos. Si es la persona que amas y te manda esta noche un WhatsApp diciendo, tengo algo importante que decirte. ¿Cuántos van a decir, bueno, después decímelo mañana, otro día, después hablamos? ¿Cuántos dirían, no, decímelo ahora, pues no voy a poder dormir? No voy a poder dormir. Necesitamos conocer las Escrituras con la atención, con el deseo profundo de amor hacia Dios, de amor hacia escuchar la voz de Dios. Y a veces hay gente que te lee en el Facebook un testamento así, de algún título, alguna historia, pero le cuesta tanto leer un capítulo así de chiquito de la Biblia. Un libro del Nuevo Testamento lo podés leer en 5 minutos o en 10 minutos. Y podés obviamente meditar en la palabra de Dios. Y a veces simplemente leemos un versículo, pero no vemos todos los contextos que hay alrededor. Necesitamos acercarnos al mejor consejo, que es la palabra. La palabra de Dios no es leyenda. El otro día alguien me decía, sí, hay un montón de lindas leyendas. No, las leyendas son cuentos no comprobados, pero la Biblia no es un cuento ni una fábula donde los animales o las personas toman, o los animales toman personificación, ¿no? No son fábulas, no son cuentos filosóficos, efímeros. Es la palabra de Dios, las palabras de Dios para la humanidad. La Biblia dice cómo fue creado el hombre, cómo debe vivir el hombre, cuáles son los problemas más profundos del hombre, cuáles son la felicidad verdadera que el hombre puede tener, cuál es su destino final, cuál es el propósito por el cual está en la tierra, por qué somos diferentes de los demás, cómo podemos vivir en sociedad, de qué manera debe vivir la familia. Vivimos en familias que tienen un montón de costumbres, algunas buenas, algunas malas. Algunos vienen de padres separados y otros vienen de padres juntos pero separados, o juntos pero emproblemados hasta la cabeza. Algunos venimos de padres que han vivido su vida de manera egoísta y se han ocupado más de ellos y de sus propios problemas, o tratar de salir de sus problemas, y tal vez nos hemos criado hasta solos en un montón de conocimientos. Hemos sido y somos tal vez lo que nos enseñó la escuela, los amigos, la música, filosofía si has leído, o películas, si eres, ¿no?, amante del cine o te has visto un montón de películas, han logrado poner filosofías en tu mente, o documentales. Pero la Biblia nos enseña lo que tenemos que ser. La palabra de Dios nos dice el modelo, cómo debe ser una mamá y un papá, cómo debe ser un hijo, cómo debe ser un matrimonio en su relación entre ellos dos. La Biblia nos enseña cómo podemos hacer dinero, cómo podemos invertirlo, dónde está nuestro corazón frente al dinero. Enseña de sexualidad, de poesía, de literatura. Todo lo que tú necesitas está en las palabras de Dios. Y nadie te conoce más que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis hermanos, es necesario tener una pasión ferviente por el estudio de la palabra, por conocer la palabra de Dios y por ver cómo es superior a toda la literatura que podamos tener. Porque es un libro extraordinario y sobrenatural. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es el único libro que mientras lo lees, el autor está presente. El autor está presente. ¿Cuántos lo creen a eso? No es lo mismo leer la Biblia con un pensamiento intelectual que con una actitud de fe, sabiendo que Dios está ahí para hablarte. Que Él está ahí, que a veces hay palabras que llegan a tu corazón y producen quebranto, sobre todo arrepentimiento y una nueva vida, una nueva actitud de comenzar.
Cuando ves la Biblia no como una historia, no como lo que pretende tal vez el mundo a través hoy de la televisión. Pretende poner la Biblia como si fuera una novela o como si fuera una historia que no se comprueba, como si fuera una literatura de alguien que la escribió. Entonces, hace tiempo atrás estuvo la novela de Moisés, o ahora está la novela de Génesis, y van a seguir haciendo novelas bíblicas que parecen atractivas para las personas, pero tratando de impulsar a que la gente piense que es una novela, que simplemente fue una historia de dos personas, pero a través de la palabra de Dios, que no es una novela, que fue histórico, y a través de toda esa línea histórica de cada personaje, había un plan perfecto. Y ese plan perfecto fue la salvación. La novela te cuenta un suceso histórico tal vez, o toma algunas partes que le convienen para formar la novela en sí, ¿no? Saca otras, pero simplemente, y no te muestra cómo a través de todas esas historias bíblicas están conectadas por todos los años para que lleguen a un Salvador, para entender el amor de Dios, para comprender cómo Dios fue guiando a un pueblo hasta tener la salvación a través de Cristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso, cuidado con pensar que la Biblia es una leyenda o que simplemente fue algo que pasó. El cielo y la tierra pasan, pero las palabras de Dios nunca nunca pasarán. Y cuando alguien decide acercarse al autor de la Biblia, a Jesús, Dios mismo le va a decir: mira, esto es lo que tienes que alejar de tu vida y sacar. No solamente el Señor nos muestra el camino, sino que a mí me gusta tanto entender que no solamente te muestra el camino, sino que si estás dispuesto, te toma en sus brazos y te lleva por el camino. Te ayuda a caminar la fe. Es que yo no puedo dejar esto. Tengo estos vicios, tengo este pasado, tengo estos problemas. Yo no me puedo acercar a Dios porque no sé si voy a cambiar. No sé si voy a poder abandonar estas cosas. El Señor te dice: no vengas con esos prejuicios a mí. Vení tal y como sos. Disponé tu corazón. Es decir, Dios aquí está. Sé sincero. Señor, tengo estos y estos defectos, estos pecados, este mal carácter, este pasado, esta conducta de vida. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y sé que tú, como un padre, eres poderoso. Así como cuando ves a tu niño sucio, le cambias las ropas. Y cuando lo ves con moco, le suena la nariz. Y cuando le ves despeinado y oliendo feo, lo bañas. Lo mismo hace Dios con aquellos que dicen: yo soy tu hijo, Dios, y me acerco y extiendo mis manos como un niño. No me creo orgulloso y adulto que cierro mi corazón y te doy la espalda, sino que aquí estoy. Y viene Dios y te muestra el camino, te dice lo que hay que cambiar, pero no te lo obliga a cambiar, sino que produce un nuevo corazón. Él es el que pone en nosotros un deseo, el querer como el hacer de su propia voluntad, para que puedas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pero es necesario acercarnos a Dios, al Rey de la Biblia, al que nos enseña por su palabra. Al principio pensé que mi esposa iba a predicar el versículo que voy a predicar, que usted se sabe de memoria, pero vamos a profundizarlo un poco más. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos se lo saben? Medio amén. Medio amén es amén. ¿No? O así, levanta la mano, está ahí. ¿Cuántos se saben? Segunda de Timoteo 3:16. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a decirlo de memoria. Toda la escritura es la palabra toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Léeselo al que tienes al lado. Toda la escritura, decile, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es la Biblia? Es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean maduros, se dejen de pavadas, ¿no? Sean maduros, piensen bien, vivan bien, sean completos, sean maduros, ¿para toda qué? Toda buena obra, les sirvan a Dios para sus hijos, les sirvan a Dios para la vida. Amén. Él es el único. La primera parte dice que la escritura es inspirada por Dios. En el griego es theuneutos, que significa el aliento de Dios, el soplo de Dios. Dios sopló en los autores bíblicos. Dios sopló en sus oídos, en sus mentes, sopló el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu de Dios en ellos trajo que ellos fueran instrumentos para escribir versículos bíblicos, historias y sucesos y profecías y poesías y salmos y rimas, proverbios, oraciones, cánticos cortos, leyes, crónicas, evangelios, cartas. Cada una de la riqueza literaria que encontramos en la Biblia fue Dios a través de hombres comunes como pescadores, como campesinos, reyes, personas, jueces poderosos o tal vez muy sencillos como los discípulos. Todos ellos fueron inspirados por Dios para escribir las Escrituras y Dios las protegió a través de la historia. Por eso decimos que el autor de la Biblia, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios, es el Espíritu Santo, porque Él sopló en ellos. Así que cuando lees la Biblia no estás leyendo a Pablo, a Pedro, a Juan, estás leyendo a Dios. Dios a través de Pablo, Dios a través de Pedro, Dios a través de Moisés, Dios a través de Esdras. Amén. A través de cada uno de los autores es Dios usando. Y no son los importantes y los grandes, los autores bíblicos o los superdotados. Fueron personas comunes y corrientes, pero usadas por el Señor para escribir las Escrituras y que nosotros hoy tengamos las palabras. El querigma es la declaración, la autorrevelación de Dios mismo. Dios es tan grande que ni uniendo todos los cerebros de y haciéndonos una cabeza del tamaño del sol, podríamos entender una milésima de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Dios es infinitamente grande, pero ese Dios infinitamente grande le plació revelar una parte. El apóstol Pablo dice, hoy lo vemos como sombra, vemos una sombra. La sombra no muestra sino solamente la figura, no la silueta, pero no muestra los colores y cuántas otras cosas. ¿Sí? Vemos como sombra. Todo lo que conocemos de Dios es como sombra, pero nos alcanza esa sombra para entender lo de Dios. Dios es espíritu, no es humano. Así que no podemos entender como humanos a Dios infinito. Una hormiga no nos puede entender a nosotros. Tiene que hacerse humano para comprender la grandeza del ser humano. Y eso mismo es Dios y somos nosotros. Dios mismo vino a revelarse y se reveló en el Génesis y se reveló a través de los jueces y de los profetas, pero su máxima revelación fue el mismo Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre que se hizo como si nosotros quisiéramos acercar a las hormigas, nos hiciéramos hormigas. Dios infinito se hizo hombre, se encarnó en un hombre llamado Jesucristo, naciendo del vientre de una virgen, de una mujer santa, de una mujer especial entre todas las mujeres, en un contexto difícil. Y ahí vino Dios mismo para decirnos, el camino hacia Dios soy yo mismo. Es el amar al prójimo. Y cada una de las enseñanzas de Cristo es Dios mismo revelándose al hombre para que el hombre llegue a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y eso está en las Escrituras. La misma palabra de Dios es inspirada. Diga conmigo, inspirada. ¿Lo entendimos? Es dada por el Espíritu Santo para nosotros.
Y es útil, tiene un propósito en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? En primer lugar dice el versículo, ¿útil para qué? Enseñar, para enseñar. ¿Cuántos desean aprender? O dicen, yo me las sé todas. No. Yo necesito ser enseñado, ser preparado, ser educado, ser moldeado por la voluntad de Dios, ser moldeado a su imagen. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no he aprendido, hay palabras que debo aprender, hay maneras de vivir que no me enseñaron o que yo no quise aprender, o hay algunas, muchísimas que aprendí, pero hay cosas espirituales del cielo que yo no las sé, que no las conozco. Hace años atrás hablaba con un hombre que era tremendamente intelectual y sabía 10 veces más de todo lo que yo podría saber, en lo mínimo. Él había leído tanto. Pero tenía 20 años ahí en Colombia y pastoreaba, y este hombre venía a hablar conmigo y tenía un montón de filosofías. Pero él me decía, pastor, hábleme de la Biblia, porque yo también he intentado leerla, pero yo no la he entendido, no la he comprendido. Uno de los premios Nobel de literatura dijo, leí la Biblia y no la entendí, fue confusa. Porque para leer la Biblia necesitas tener comunión con el Jesús, encontrarte con Él y tener comunión con el Espíritu Santo, quien te ayuda a entenderla y a vivirla. Y puedes ser altamente intelectual, pero solamente vas a poder aprender si te acercas con humildad frente a las Escrituras. Amén. Es útil para enseñar. La pregunta es si queremos aprender o queremos aprender lo que queramos. Vio la gente que busca un consejo a uno, a otro y otro, hasta que encuentra el que le diga lo que quiere escuchar. Y como ya sabe lo que el pastor le va a decir, entonces ya no le pregunta más al pastor. Pues yo quiero contarle a todos mi historia, contarle a todos lo que yo vivo, para ver si escucho algo diferente. Pero hermanos, Dios es fiel y siempre te va a decir lo mismo, su palabra no cambia y está acá. Y si la obedeces, no eres tú quien tienes que buscar algo para adaptar la Biblia a tu manera. Soy yo que debo adaptar mi vida a la manera de Dios. No puedo hacer un evangelio a mi medida, no puedo buscar un consejo que me guste. Tengo que encontrar el medicamento, aunque sea feo el jarabe, pero me va a sanar, aunque no me guste al principio. La palabra de Dios es viva, es eficaz, transforma el alma. Y si la recibes en tu corazón, aunque se complique, aunque te complique la vida entera. Mi abuelo era un ganadero y vendía carne a la ciudad de Cali, ahí en Colombia, con más de 4 millones de habitantes. Vendía como 150 chanchos por día. Tenía muchísimo dinero. Y cuando mi papá un día le habló de la palabra y le dijo lo que Dios quería, él se interesó por la palabra. Recuerdo ir a una iglesia, estaba mi abuelo adelante, yo era chiquito y estaba mi papá tan contento que el abuelo había ido a la iglesia. Habíamos cantado al Señor, era hermoso. Y mi abuelo era un hombre millonario. Pero ese día, al salir de la iglesia, el abuelo dijo a mi papá, yo no voy nunca más a la iglesia, porque ese Dios que predicó el pastor hoy, es un Dios que yo no puedo seguir. El pastor había predicado excelente la palabra, pero él había hablado sobre el robo esa mañana. Y mi abuelo dijo, yo tengo dinero, porque si el chancho pesa 70 kilos, yo pongo que pesa 71 o 73. Y siempre le ponemos alguna tripa más adentro del chancho. Y entonces yo robo, y esos kilos en un montón al mes son muchísimos kilos, y si yo hago las cosas bien, yo voy a ganar como uno más, pero no voy a poder darme este lujo. ¿Me siguen, verdad? Él estaba diciendo, ese Dios no me gusta, ese Dios no me conviene. Y el principal motivo por qué la gente no se acerca a Dios no es porque no crea. ¿Por qué no se acerca a Jesús? ¿Por qué le gusta el Jesús de Navidad? El que es el niño en el pesebre y que tiene villancicos y que canta. A algunos les gusta el Jesús del Día del Niño porque es muy lindo los niños. Pero el Jesús
que te confronta. El Jesús que va a limpiar tu sexualidad, a cambiar y a sacar tus vicios, a llevarte al arrepentimiento, a producir que pidas perdón, que te sometas, que rindas tu economía al Señor, que le obedezcas. Ese es el Jesús que a veces no queremos. Toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñarnos. Y la garantía es que cuando tú aprendes de la palabra del Señor, tu vida realmente tiene sentido. Mi abuelo, 20 años más tarde de ese día que fue a la iglesia, un día la guerrilla en Colombia le tomó los campos, los camiones, le tomó todo y lo tuvieron que asilar en Estados Unidos. Se fue asilado políticamente y terminó un día sin nada. Y ahí en Estados Unidos ya me llamaba mi papá y decía: mijito, conocí a Jesús. Era jardinero, conocía y se enamoró profundamente del Señor. Y como, no sé, 8 años más tarde falleció. Pero ahí mi abuelo, en medio de la nada, tal vez por haber endurecido su corazón al principio, pero encontró al Señor que le dijo: mira, el dinero es tan inseguro, tan incierto, que hoy podés tener todo y mañana no podés tener nada. La vida es tan incierta que hoy podés creer que estás feliz con la persona que está a tu lado, y esa persona a tu lado puede convertirse en tu enemigo o en tu enemiga. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro en la vida. Hay curvas realmente profundas en la vida, duelos y angustias. Pero mis hermanos, cuando te acercas a Dios de manera personal, cuando vas de la mano del Señor, no importa lo que pueda ocurrir, el Señor te va a sostener y te enseñará la verdadera felicidad que es Él. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Bien, una lámpara se pone arriba, pero Él dice que la lámpara es para los pies en este contexto. No dice lámpara es a todo mi ser, sino lámpara es a mis pies. Es como una linterna que la enciendes y la apuntas hacia el piso. Entonces, lámparas a mis pies. Él está diciendo que cada paso que Él da, lo hace a través de las enseñanzas bíblicas. Que cada negocio, cada decisión, cada sueño, a dónde Él va a ir, le pide a Dios a través de su palabra que le alumbre sus pisadas. Tú puedes irte al otro lado del planeta, pero necesitas pedirle a Dios, si es la voluntad del que te alumbre. Tú puedes tomar la decisión que quieras tomar en la vida, pero asegúrate que las escrituras, que la palabra de Dios te está alumbrando, que Dios mismo está alumbrando tus pasos y que no estás yendo en oscuridad en tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. La única fuente de conocimiento es la palabra de Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo toma usted para leer la Biblia cada día? ¿Cuánto tiempo? Pregúntale, no responda, pregúntale que tienes al lado. ¿Cuánto tiempo tomas para leer la Biblia cada día? Te preguntaría, ¿en qué libro de la Biblia estás? ¿En qué capítulo de la Biblia estás? ¿Qué viene hablándote el Señor? Cómo nos encantan que nos cuenten un devocional donde hay una historia y una explicación. Pero necesitas hacer eso, pero sobre todo necesitamos leer la Biblia. Útil es la Biblia para enseñar. ¿Cuántos quieren aprender? Estudien la Biblia para enseñar la vida. Para corregir, versículo 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa que no sea como las palabras del Señor Jesucristo, las sanas escrituras y la doctrina, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones. Describe Timoteo a una persona que está enloquecida, versículo 5, que pelea con las personas, que está privado y cegado el entendimiento, y que usa la piedad, la Biblia, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Usa palabras diciendo envanecido, nada sabe, delira, está loco. El que se apartó de las palabras. La palabra de Dios corrige.
Y es una de las cosas que menos nos gusta, que la palabra de Dios nos, ¿qué? Nos corrija, porque a veces tenemos el pensamiento del correctivo. ¿A cuánto le dieron correctivos? Con un rebenque, algún correctivo con un palito, ¿no? ¿Alguna vez? O una palmadita. ¿A cuánto le gustan los correctivos? Tal vez a alguien no les pegaron, pero con un solo grito ya tenían para morir esa mañana, ¿no? Para decir, no puedo más. La palabra de Dios nos quiere corregir y nos corrige con amor y nos dice no, porque a veces estamos acostumbrados a que todos nos digan que sí y somos caprichosos y berrinchosos, con berrinche, hacemos berrinche. Y el Señor dice, no, berrinches acá no. A ver, mira el que tiene al lado, decirle, berrinche a Dios no. Berrinche a Dios no, pero y no voy a la iglesia y le saco la lengua al pastor. El Señor, berrinche, no. Él te corrige y te dice, mira, el camino es este, llorá, pataleá, pero yo traje para hacer un pacto, pastor, para ver si Dios me aprueba. No, pues puedes dar todos los millones que quieras. A Dios no se compra ni con dinero. A Dios no se compra con berrinches, ni con lágrimas, ni con gritos, ni con nada, ni con pedir 10,000 consejos. O aceptas lo que Dios te dice, o te vas a hundir en la tristeza. Acepta el Señor. La palabra de Dios es útil para corregir, aunque te pongas colorado. Yo tenía una hermana en la iglesia que la estábamos formando como líder. Y entonces cuando yo le empezaba a corregir, se le notaba al toque, porque se le ponían los cachetes colorados. Al toque, hermana, Dios quiere esto y esto es lo que hay que hacer y me parece que usted se mandó. Y al toque, los cachetes se le ponían colorados. La delataba. Y ella decía, cuando se me ponen colorados es porque estoy enojada, ¿no? Entonces, ¿a cuánto los delata cuando están enojados? Le cambio los coros. Y algunos sonríen. Amén, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No? Tienen una actuación espectacular. Pero el Señor, Él te corrige. ¿Cuántos quieren ser corregidos por el Señor? Amén. Mirá que nadie os engañe, Colosenses 2:8, por filosofías, sutilezas, tradiciones de hombres y no según Cristo. Cuando vas a la palabra de Dios, ya estoy terminando, cuando vas a la palabra de Dios, la palabra del Señor te abre los ojos para que veas la gente que no está siguiendo la palabra de Dios. Tú no puedes saber. Hay hermanos nuevitos que dicen, me vino a predicar uno hermoso, y otro también me predicó, y otro me dio una profecía, y otro me oró, y otro me hizo esto, y tú dices, creen todo, y les terminan engañando. ¿Por qué creen todo? Porque les falta conocer las Escrituras, de decir, eso que está diciendo no es, eso que está profetizando no va ni con la palabra, eso que te está hablando nada que ver. La palabra de Dios, cuando la estudias, te enseña. Segundo, es útil para corregir, para que te des cuenta quién te está engañando. Y la palabra de Dios no está privada como antiguamente en el catolicismo, que estaba en latín y nadie hablaba latín, y que estaba escondida y que decían que se volvía loco el que la leía, que no la podías leer, que era solamente para los que estaban en el monasterio y demás. La palabra de Dios es para todos. Hoy en día tenemos traducciones en muchísimas lenguas porque la Biblia tiene que ser entendida en la lengua de la madre, la lengua natal de vida, y cuando la entiendes y tú te acercas hacia el Señor, puedes darte cuenta de lo que no es de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? La meta de todos es la palabra de Dios. En Salmo 119:15 dice David, en tus mandamientos meditaré. En tu palabra, ¿qué voy a hacer? Voy a meditar. Y algunos buscan cómo hacer yoga, cómo hacer meditación trascendental. No hagan pavadas, hermano. Eso, el diablo va a aprovechar ese alma para llenarte de demonios y angustiarte. Tú quieres meditar. La Biblia habla de meditar, respirar, meditar.
callar, quedarte quieto, meditar, respirar, quedarte quieto, estar ahí, no hacer, no, eso no, pero meditar ¿en qué? En sus mandamientos. Entonces te quedas quieto y respiras y piensas y los versículos que te has aprendido, y piensas en los salmos, y piensas en Jesús, y piensas en sus enseñanzas, y piensas y meditas, y piensas, y en tus mandamientos meditaré. ¿Cuántos dicen amén? No sé si hacen el ejercicio de meditar, pero la meditación es una propuesta de Dios para nosotros, de dejar que esa palabra que está escrita se haga carne. El profeta dice, yo comí del rollo, se la comió la Biblia, pero no literal. Yo la dejé adentro de mí, y tienes que ir y comer Biblia. Cómprate una que sepa bien, ¿no? Comer Biblia, comer la palabra, llevarla adentro, meditarla, hacerla parte de tu vida, de tu oración, de tu lenguaje, de tu cántico, de tu manera de hablar. Las palabras que empiezan acá son parte de tu manera de hablar. Te vas a la cancha y vives con la barra brava y ya habla, vamos, y ya tus palabras solo son de un lunfardo, no digo que está mal, de un lunfardo, y es solamente de ahí, de la cancha. Pero Dios dice, bueno, pero tú tienes que aprender las palabras de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo piensa Él? Los lenguajes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En tus mandamientos meditaré. Gloria a Dios. Bueno, no voy a poder terminar mi bosquejo, pero en Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Todas las Escrituras nos hablan de Jesús. Las Escrituras nos ayudan a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. La palabra de Dios nos alimenta. Así como comes pan para alimentarte físicamente, tú también eres espíritu, eres cuerpo, eres alma, eres espíritu. Tu alma necesita ser alimentada. ¿Alimentada de qué? De la palabra del Señor, de los pensamientos de Él. No lo alimentes con músicas que destruyen la vida, no la alimentes con situaciones, con vicio. Aliméntala con la palabra del Señor. Cuando caes rendido a la palabra, le pides al Señor que te ilumine. Y la Biblia y la palabra nos ayudan. Entre más la estudias, más te enamoras del Señor. Amén. Porque el amor, hermanos, el amor no es una sensación, no es un sentimiento. El amor está involucrado íntimamente con el pensamiento, con el conocer. Cuando conoces a alguien y decides amarle, ese amor se vuelve puro. Algunos dicen, estoy enamorado y me caso y ya doy mi vida. ¿Y hace cuánto le conoces? Pastor, no sabe, hace un mes. Y vos decís, Dios mío, tienes que conocer. Lo mismo pasa con la palabra. Tienes que conocerla. Y entre más la conoces, la palabra, más que te enamoras. Más te enamoras, más lo ves al Señor, más ves sus propósitos, más descubres cómo Dios te ama. Ponte de pie, por favor. Mi familia necesita conocer la palabra. Amén. Mis hijos necesitan conocer la palabra. La pregunta es, ¿cuán importante es para ti la palabra de Dios? No me responda. ¿Sabe dónde se ve lo importante? ¿Cómo tú estás expresando hoy? ¿Qué testimonio tienes de que es importante la palabra? ¿Cuánto la estudias? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto la memorizas? ¿Cuánto la compartes? ¿Cuánto la enseñas? Hay gente que no te comparte ningún estado. De algún momento a otro pone un estado de una pavada. Y vos decís, bueno, está bien esas pavadas porque están buenas las pavadas. Pero poné la palabra de Dios. Si tú crees que esta palabra tiene vida y cambia, si tú crees que esta palabra puede transformar a alguien y puede darle vida eterna,
Amén. En ellas se encuentran a Jesús. Alguien que empieza a estudiar la palabra se encuentra con el Señor. Esta semana, antes de ayer, terminamos con Benjamín y Efraín, el Salmo número 8. Son 12 versículos hermosos que hablan de Dios y de la creación de Dios y del amor de Dios. Hablan del amor de Dios. Y lo aprendimos todos los días durante 3 semanas en 1,5 cuadras. Desde que subimos al auto hasta que yo doy la vuelta a la manzana, porque la escuela está como a 10 cuadras. Entonces, en 2 cuadras, en 2 cuadras aprendemos el versículo. No soy cargoso. El pastor lo debe tener al nene ahí todo el día, repetir y repetir. No, los chicos, vos le decís todos los días una frase y se la aprenden. Y empieza a ser una alegría. Y después las otras cuadras oramos. Oro yo y después ora uno de los dos. Uno entra a las 8, otro entra a las 9. Y entiendo que esos 5 minutos de casa a la escuela son vitales. Mire, 5 minutos, mis hermanos, no es mucho. 5 minutos por día pueden transformar y marcar la historia de 70, 80 años en una persona. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Este es el mayor tesoro que le puedes dar a tu hijo. Yo lo tengo que llevar al fútbol, y si juega en primera, y si va a un club importante, y te esfuerzas por todo lo que puede ser o no puede ser. Y si puede ser, si es, a veces no tiene la entereza para mantenerse en medio de un contexto donde el mundo le da todo. Tú quieres dar lo mejor, es la Biblia. Tu niño, tu niña, habla de la Biblia, habla de la palabra, enséñales la palabra del Señor. Efraín hizo 2 dibujos esta semana de Jacob, uno acostado con una piedra y otro, y te cuenta las historias. Y tú dices, Señor, a veces vemos los chicos que tienen papás bailarines y los chicos son bailarines, ¿sí o no? Que tienen padres cocineros y los chicos que salen cocineros, que tienen, qué sé yo, perros y entonces van con los perros para todos lados. Qué lindo, porque los padres son ese instrumento de bendición. Pero ¿qué tendrían que tener tus hijos? Mira el que tiene al lado, decirle, tus hijos tendrían que tener, ¿qué? La palabra de Dios. Pero es que son adolescentes, sigues teniendo influencia. Pero es que ya son grandes, pastor. Bueno, ahí cuando venga ese grandulón con la panza, vos hablarle la palabra de Dios, sigues teniendo. Entre más chiquitito, más influencia, menos. Pero siempre la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La Biblia dice que es como una espada. Las palabras de Dios son como una espada que llegan hasta el alma. Y tal vez tú digas, no me escuchó, me retrucó, se enojó, qué sé yo. Pero esas palabras de Dios son una espada que les hace entender su mente, su conciencia, llega hasta los tuétanos, hasta las intenciones. Y dicen, che, yo la estoy errando. Y el Espíritu Santo los va a convencer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Está en tu boca la palabra de Dios. Está en tu boca la palabra de Dios. Oremos por eso esta mañana. Tome la mano el que tienes a tu lado, por favor. Gracias, Señor, por las Escrituras, porque son útiles para enseñar y son útiles, Señor, para redarguir, para mostrarme, Señor, para mostrarme lo que está mal, para confrontarme, para hacerme entender adentro lo que no está bien. Ahí que me ves del otro lado por la internet o en la transmisión grabada, querido hermano, el Señor, querida hermana, Dios quiere que la palabra de Dios sea tu alimento de cada mañana, tu alimento saludable para el alma, tu alimento espiritual, cada día el alimento de tu palabra. Dile, Señor, que seas lámpara a mis pies, que pueda cambiar mi vida. No sé cómo cambiarla, no sé, Señor, cómo cambiar algunas cosas de mí, pero aquí estoy. Oh, mi hermano, ahí donde estás, no importa quién está a tu alrededor, háblale al Señor, dile, Dios, ayúdame a andar en tu palabra, en tu voluntad. Ayúdanos como familia, como hermanos. Tal vez tienes tu familia al lado
Que tu palabra sea mi lámpara, tu palabra sea mi vida, tu palabra, Señor, que es sobrenatural, que ha sido protegida en la humanidad por tu Espíritu, que ha sido dada en mi idioma, al español, para que yo la lea, yo pueda entenderla como una carta de amor, en el cual a través de la historia, de la vida de muchos personajes, de los sufrimientos, de los problemas que ellos tuvieron, yo puedo sacar ejemplo de ahí, yo puedo tratar de imitar la fe de Pablo y de Silas, la fe de los discípulos, la fe, los pasos de Jesús, tus pasos, Señor. Padre, que tu palabra para mi vida sea mi motor de cada día, sea quien me dirija, que yo sea el reflejo de la palabra, el cómo hago mis negocios, el cómo vivo con mi familia, el cómo, Señor, emprendo proyectos, todo sea la influencia de tu palabra. Señor, que no me dé la gloria a mí si tenemos éxito en la familia, en el matrimonio, que demos el mérito a la palabra tuya, a los consejos tuyos que nos han ayudado a vivir como tú quieres, que nos han ayudado a vivir como tú quieres, como tú quieres. Yo quiero vivir a tu manera, yo quiero vivir a tu manera, yo quiero vivir por tu palabra. Yo quiero, Señor, cada día enseñarle a mis hijos el lenguaje de tu palabra, hablarles profundamente el mensaje más importante de las Escrituras, la vida de tu palabra. Oh Jesucristo, tú conoces cada uno de los que está esta mañana. Puedes levantar tus manos, no importa si tienes la mano de alguien, si quieres puedes tomar, si no, suelta su mano y levanta tus manos al Señor y dile: Dios, aquí está mi vida. Tómate unos momentos. Dios conoce tu necesidad, mujer. Dios conoce tu necesidad, varón que estás acá. Dios conoce tu necesidad que estás atravesando, que estás viviendo. El Señor sabe los anhelos que hay en tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a tener paz, esa paz que necesitas, esa fortaleza, ese milagro que necesitas de parte del Señor. Díselo a Dios. Dile: Dios, tú puedes hacer este milagro, tú puedes abrir esta puerta, pero hágase tu voluntad, no la mía. Pero mi hermano, hay cosas que sí son la voluntad de Dios. Es la familia, es la sanidad. Y si estás viviendo situaciones en tu matrimonio, la voluntad de Dios es tu matrimonio. Entonces dile: Dios, haz un milagro en mi matrimonio, haz un milagro en mi hogar. Esa persona que elegimos, Señor, todo ataque del diablo, toda obra de las tinieblas que esté atando, Señor, la destruimos en el nombre de Jesús. Haz un milagro, Señor, haz un milagro en nuestro cuerpo, porque tu voluntad es sanar, y el Señor puede sanarte en esta hora. Esa enfermedad, como se llame, en el nombre de Jesús se va de tu vida. Pero yo también quiero orar por los que no están enfermos, pero que no tienen algún órgano, o no puedes tener hijos, o no puedes hacer algunas cosas porque hubo algo que desapareció en tu cuerpo, que naciste sin él, o que por alguna situación ya no está. Recibí sanidad, porque Cristo es el creador. Él hace cosas nuevas. Él pone su mano en tu vientre, Él pone su mano ahí en esa malformación para llevársela, pero Él pone para crear huesos que no tenías en el nombre de Jesús, para formar órganos que no tenías, para formar en tu sangre elementos que no tenías, para formar en tus pulmones tejidos que se desgastaron, Él los crea. Yo siento esta mañana esa palabra de Dios firme para aquellos que creen. Él crea lo que no hay, Él crea, Él da vida, Él da tejidos nuevos en esa garganta, Él pone tejidos nuevos en esos pulmones, Él pone en los huesos, ahí la articulación, Él pone eso que se gastó en la rodilla, esa gel, ese líquido que no había en la columna. Ahí está el Señor, ahí está Jesús poniendo lo que ya no está
estaba, creando ese hueso que no estaba, o poniendo esas piezas dentales que no estaban. En el nombre de Jesús, recibí de parte del Señor. Recibí. Jesucristo está aquí para tu vida. Jesucristo está aquí para tu vida. Jesucristo está ahí para poner esa insulina en ese páncreas. Ahí está el Señor, ahí está Él. Mujer sé sanada, varón sé sano en el nombre de Jesús. Milagros creativos. Oh, hay alguien que le crea al Señor. Él en su palabra nos dice, oh, que somos sanos. En su palabra nos enseña que somos sanos. Tu palabra, tu palabra. Ahora pon tu mano en el pecho y dile, Señor, tu palabra me corrige. Aunque no me guste, que cada día en las predicaciones y en la lectura diaria me corrijas. Seas como una lámpara a mis pies para dar pasos de lo que tu palabra me va mostrando. Dile con todo tu corazón, corrígeme, Señor. Corrígeme en lo que estoy mal, en lo que aprendí mal. Si tengo que desaprender, aquí estoy dispuesto para desaprender y aprender bien. Corrígeme, Señor, si estoy errando en mis sentimientos, en mis palabras, en el orgullo. Corrígeme si estoy buscando el consejo que yo quiera, pero no el que tú me has dicho. Corrígeme, Señor. Aunque me cueste, que no siga siendo caprichoso. Que no siga, oh Dios, en mi vida queriendo tener siempre la razón. Dame esa humildad. Corrígeme, Señor. Corrígeme, oh Dios, de lo que no aprendí de niño, lo que no aprendí en mi adolescencia. Corrígeme, Dios. Corrígeme, oh Dios. Corrígeme, Señor, de aquellas cosas. Tu palabra me dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Los hijos de Dios serán llenos del conocimiento de Él. Oh, aleluya, aleluya. El conocimiento de Él, del amor, de la voluntad. Tu presencia esta mañana, oh Dios, renovando